Hola, muy buenos días. Mi nombre es Pablo Vázquez, soy fonoaudiólogo del Instituto Nacional del Cáncer y les voy a hacer estas presentaciones que son una continuación a lo que vimos previamente en relación al manejo de usuarios con cáncer de cabeza y cuello. Importante recordar que el cáncer de cabeza y cuello se subdivide en distintos sitios y conocer estos sitios es importante para poder entender cuál va a ser el posible pronóstico, las alternativas de tratamiento y también nuestras posibilidades de rehabilitación tanto en deglución como en otras funciones. ¿Ya? Es así como encontramos el cáncer de labio y el cáncer de cavidad oral, cáncer de labio que es un cáncer de piel, que se incluye dentro de los cánceres de cabeza y cuello por su cercanía a la cavidad oral, y la cavidad oral que se subdivide en sitios como lengua, piso de boca, trígono retromolar, aorta alveolar, y cada uno de estos tiene un comportamiento clínico y comportamiento oncológico también distinto, por eso también distintos perfiles de rehabilitación. El cáncer de faringe, que como ya les mencioné, es muy importante conocer estos subsitios, ya que a diferencia de otros tipos de cánceres, como el cáncer de cavidad oral, el cáncer de faringe, el pilar principal de tratamiento es actualmente la radioterapia, que posteriormente puede ir acompañada, o en paralelo también puede ir acompañada de una quimioterapia. Eso hace que estos usuarios habitualmente no sean sometidos a grandes cirugías. Y es así como encontramos cánceres de nasofaringe, orofaringe e hipofaringe, nuevamente cada uno de ellos con distintos perfiles funcionales. El cáncer de laringe, que puede ser subdividido en supraglotis, glotis y subglotis. No olvidar que el cáncer glótico es el que presenta disfonía como alguno de sus primeros síntomas. Por eso cualquier paciente fumador que tenga disfonía por más de 15 días presenta cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Pero no solo la disfonía puede ser un síntoma inicial, si los tumores están ubicados en supraglotis o subglotis, podemos tener usuarios que no tengan disfonía, pero que sí tengan disfagia o dificultad respiratoria. También encontramos los cánceres de glándulas salivales mayores y menores. Mayores van a ser parotia, sublingual y submandibular, y menores todas aquellas glándulas que están repartidas por toda la cavidad oral. También encontramos cánceres de cavidades nasales y senos paranasales. Entonces, nuestro primer antecedente relevante al momento de abordar este tipo de usuarios es su diagnóstico oncológico, conocer el subsitio que está dando origen al cáncer y con esto hacer un perfil oncológico de este usuario. Los factores de riesgo, como ya se mencionó, son el tabaco y el alcohol, como mayores factores de riesgo, o sea, de mayor importancia. Usuarios que combinan ambos factores tienden a tener un riesgo mayor a presentar cáncer y este riesgo se ha calculado en 15 veces aproximadamente. Infecciones virales como el virus del papiloma humano y el Epstein-Barr y también el reflujo faringolanigio. ¿De qué va a depender el posible outcome de este usuario? De las características propias del usuario, del tipo de tumor, estadio, etapa y estructuras comprometidas, y también del tratamiento, que puede ser muy mórbido en estos usuarios, que puede ser cirugía, radio y quimioterapia, como se describe abajo. ¿Ya? Lo habitual es que estos usuarios, cuando llegan en estadios más avanzados, se opte por hacer tratamientos de gran envergadura que incluyen cirugías y radio y quimioterapia, o sea, es un tratamiento con todos los recursos que están disponibles para tratar de eliminar esta enfermedad. Pero algo muy importante que tenemos que considerar, y es aquí donde la rehabilitación tiene un rol más relevante, es que el éxito terapéutico ya no se considera solamente como resolver la patología oncológica. Ya antiguamente, cuando un usuario sobrevivía a un cáncer, hablábamos de un éxito terapéutico, pero poco se hacía por profundizar en el impacto que puede haber generado el cáncer y su tratamiento para la calidad de vida. Y después, con el tiempo, también se empezó a asociar que la calidad de vida tiene una directa relación con la sobrevida, ya que usuarios que tienen mejores indicadores de calidad de vida también presentan una mayor sobrevida, y por el contrario, usuarios con menores indicadores de calidad de vida también presentan una menor sobrevida. Entonces, el gran cambio de paradigma actualmente es que tanto resolver la patología oncológica como mantener parámetros aceptables de calidad de vida se consideran objetivos paralelos, es decir, ninguno es mayor o es de mayor importancia que el otro. ¿Ya? No podemos considerar que un paciente ha sido tratado exitosamente si los parámetros de calidad de vida no se mantienen dentro de ciertos estándares. Entonces, el gran desafío actualmente es conocer cuáles son estos estándares, cómo podemos nosotros aportar para poder entender cómo el cáncer impacta en la calidad de vida de los usuarios y con eso también tratar de plantear los objetivos de tratamiento que vamos a tener con estos usuarios. Y es aquí donde aplica el modelo continuado del cuidado, que creo que ya se los había mencionado, pero lo más importante acá es que esto parte desde que el cáncer es diagnosticado, no cuando el cáncer ya se trató o ya se manejó de una forma médico-quirúrgica. ¿Ya? Esto es porque hay una gran ventana temporal que es entre el diagnóstico y el tratamiento, en la cual uno puede hacer prehabilitación. Y esta prehabilitación incluye hacer evaluaciones y hacer intervenciones. ¿Ya? Vamos a determinar una línea basal en el usuario y también vamos a empezar a intervenir aquellas funciones que puedan estar alteradas, siendo la dilución una de las que mayor impacto puede generar en los usuarios con cáncer de cabeza y cuello. Posteriormente a que el usuario es tratado, aplicamos los modelos tradicionales de rehabilitación con las estrategias o alternativas que nosotros manejamos actualmente para el manejo de funciones como la comunicación, la dilución, etc. Pero eso ya se hace posterior a un tratamiento. Tenemos esta gran ventana temporal previa que actualmente es una ventana fundamental para el manejo de estos usuarios. Y esto se ha demostrado en la literatura, estos son un ejemplo que muestra que el cuidado tradicional para el cáncer de cabeza y cuello, o para cualquier cáncer en general, en donde no se hace una línea basal y no se hacen intervenciones previas a los tratamientos, presentan una calidad de vida menor. Una transición que se dio en este modelo es hacer educaciones, ¿ya? Entonces, antes de la cirugía, al usuario no solamente se le hacían los exámenes de rigor para prepararlos para una operación oncológica, sino que también se hacía una educación respecto a las posibles alteraciones que podía presentar el usuario. Y esto se traduce en la práctica como explicarle al usuario que después de una gran cirugía de cavidad oral, una resección de lengua, va a salir con traqueostomía,
que va a tener un acceso integral de alimentación. De cierta forma, yo le preparo el posible futuro que puede tener este usuario para que esté mejor o se anticipe mejor a las alteraciones que va a presentar, pero no hago ninguna intervención, solamente lo educo, ¿ya? Tampoco determino una línea basal, entonces no evalúo y tampoco intervengo. Pero esto ya, solo el hecho de que el usuario esté enterado de las posibles alteraciones que puede presentar, ya presenta una mejora significativa en la calidad de vida. Entonces, a eso se le suma actualmente el hacer una prehabilitación que incluye evaluación e intervención, en la cual se determinan líneas de base, se pueden empezar a intervenir algunas funciones que estén alteradas. Por ejemplo, un usuario que ya tiene disfagia al momento de ser evaluado, que es lo más habitual. Uno espera que un usuario con un cáncer de lengua, una etapa 3 o etapa 4 quizás, no presente una evolución adecuada al momento de evaluarse previo al tratamiento oncológico. Posiblemente ya esté con algunas adaptaciones en la alimentación, si es que todavía mantiene una alimentación oral, porque hay muchos casos en los que los usuarios ya tienen gastrostomías instaladas previas al tratamiento. Entonces, uno puede empezar a intervenir desde ese momento. Y se van haciendo evaluaciones que permiten hacer comparaciones del rendimiento tanto de funciones como de calidad de vida durante todo el continuo oncológico. Entonces, este manejo es el que entrega un mejor perfil de calidad de vida a nuestros usuarios y es como nos estamos manejando en la actualidad. Y para esto, como fonoaudiólogos, tenemos que estar presentes proactivamente en todas las fases del tratamiento, desde que el paciente ingresa a comité, cuando está haciendo todas las evaluaciones prequirúrgicas, después de que se opera, revisar el protocolo operatorio, revisar las dosis o las estrategias que se usó para radioterapia, cuáles fueron los campos irradiados, donde hay que estar presente durante toda la intervención oncológica para poder hacer un manejo adecuado desde la rehabilitación. Muy importante que nuestras evaluaciones sean medidas de alguna forma. Ya no sacamos nada con tener opiniones subjetivas en relación al perfil del lutorio o de alguna otra función, si es que no podemos tener una línea con la que podamos comparar. Entonces medimos estos resultados. ¿Y esto para qué? Para poder vigilar, hacer una vigilancia funcional de los usuarios, que se convierte también en un factor importante para la sobrevida. Y esto en términos prácticos significa que un usuario que tiene un control con un cirujano, con un oncólogo en 6 meses más, si nosotros en rehabilitación vemos que este usuario está presentando alguna alteración en relación a la función que se está manejando, que no sería esperable después del tratamiento, es probablemente algo indica que está cambiando en el usuario. Puede ser una recidiva, puede ser progreso de enfermedad, puede ser una secuela tardía del tratamiento, pero eso no lo podemos determinar nosotros, entonces tenemos que hacer una derivación para que estos usuarios sean manejados desde una perspectiva médica, ¿ya? Y eso se traduce en que usuarios presentan mejores sobrevidas y a veces recidivas tumorales son pesquisadas de forma mucho más temprana, lo que hace que el tratamiento sea mucho menos invasivo para poder manejarlo. Y en estos parámetros se ha movido la literatura en los últimos años. Se evalúa tanto la calidad de vida como las funciones de los usuarios. La calidad de vida, hay muchas herramientas para poder evaluar. Les voy a mostrar algunas que están validadas en Chile. Y también se ha asociado la calidad de vida con la sobrevida, como les dije previamente, y también se estudian funciones específicas, ¿ya? Es decir, cómo es el rendimiento de habla en un usuario que es sometido a una reconstrucción con un colgajo antebraquial versus un colgajo de anterolateral de muslo. También hay estudios que buscan evaluar la funcionalidad de colgajo o intervenciones específicas, ¿ya? Pero no tan solo es evaluar la función, sino que también en el marco de un usuario al que se afecta su calidad de vida secundaria al cáncer. Entonces, ¿cómo manejamos nosotros en el Instituto del Cáncer a estos usuarios? De forma práctica podemos dividir la línea o este continuo temporal en tres grandes fases: la prehabilitación, la rehabilitación en fase aguda como un postoperatorio muy reciente o durante el tratamiento de radio y quimioterapia, ¿ya? Durante la administración de esos tratamientos también se hace una rehabilitación que se considera en fase aguda, y la rehabilitación que es posterior al tratamiento oncológico, ya sea en una fase de cronicidad o una fase no tan crónica, pero en fondo incluye todo lo que antiguamente se hacía con los usuarios con cáncer, que era recibirlos cuando ya presentaban las secuelas asociadas al tratamiento. Entonces, la prehabilitación, por definición, es todo lo que se hace entre el diagnóstico y el inicio de un tratamiento oncológico, incluye tanto evaluaciones físicas como psicológicas y permite determinar una línea basal funcional, también identificar posibles alteraciones y realizar alguna intervención que disminuya el impacto que está generando el cáncer en este usuario. Y además ayuda a disminuir las posibles alteraciones que pueda presentar este usuario en el futuro. ¿Y por qué es tan importante hacerlo en este tipo de usuario? ¿Ya? Este paper muestra cuáles son las posibles alteraciones en las funciones que puede tener un usuario con cáncer de cabeza y cuello usando los criterios de la CIF. Y como vemos, son muchas funciones, ¿ya? Es el cáncer que presenta más alteraciones funcionales asociadas a los tratamientos o a la misma enfermedad de todos los cánceres que hay. Incluyen funciones intelectuales, de conducta, relacionadas con las que uno podría asociar más frecuentemente, como son deglución, comunicación, pero también hay alteraciones en la cicatrización, en el sistema inmunológico, en la alteración en las funciones sexuales. Entonces, es tan amplio el posible o el abanico de alteraciones que puede presentar este usuario, que claramente no va a ser solamente el fonoaudiólogo el que está realizando prehabilitación, sino que también lo va a estar haciendo el kinesiólogo, el psicólogo,
terapeuta ocupacional, nutricionista, ¿ya? Entonces, es un gran grupo de profesionales que trata de manejar a estos usuarios antes de sus tratamientos. Entonces, la prehabilitación es una de las áreas o parte de la ciencia de rehabilitación que más está generando estudios actualmente en oncología, y esto es para poder objetivar qué impacto tiene la prehabilitación en el rendimiento funcional final de los usuarios. Esto también aplicado a dilución. Entonces incluye, como les mencionaba actualmente, o sea, anteriormente, una fase de preparación que implica evaluar funciones y también determinar calidad de vida, y también conocer al mismo usuario, determinar cuáles son sus necesidades y también conocer a su entorno, ¿ya? Los usuarios, uno tiende a armarse perfiles funcionales en relación al tratamiento que va a recibir, pero es muy importante, previo a los tratamientos, ya poder determinar cuáles van a ser las necesidades que va a tener este usuario y cuáles son sus objetivos en el fondo con el tratamiento, porque la persona que va a quedar secuelada por los tratamientos va a ser él. Y él nos va a indicar qué cosas también son las que más les importa para poder retomar sus actividades, que es lo que uno busca con todo este tratamiento. Y también se incluye una fase de tratamiento donde se hacen algunas estrategias que pueden ser aplicables a dilución o alguna otra función. En el instituto hacemos un pareo en cuanto a algunos otros modelos de prehabilitación y específicamente a la evaluación de distintas funciones. Ya nosotros en el instituto no contamos con mucho recurso instrumental. Sí, por ejemplo, tenemos herramientas para evaluar calidad de vida asociada a dilución, el uso de FES como evaluación instrumental en algunos casos que son relativamente escogidos. Hay pruebas para evaluar la masticación, hacer una evaluación de voz, de habla, audición, etcétera. Pero lo más importante, independiente de los recursos que uno cuente en el centro, donde ustedes trabajan, siempre hay que buscar alguna alternativa que me permita hacer una comparación. Entonces, si yo voy a evaluar deglución en un usuario con cáncer de cabeza y cuello, bueno, lo voy a hacer en un estadio preoperatorio y voy a determinar y objetivar de alguna forma cuál es su rendimiento actual para poder compararlo después y hacer una vigilancia funcional, ¿ya? Entonces, independiente de los recursos con los que uno cuente en el centro, siempre hay que buscar alguna forma de poder objetivar este rendimiento. Estos son algunos ejemplos de escalas que se usan habitualmente en cáncer de cabeza y cuello y en oncología. Por ejemplo, el FIX, que es Functional Intraoral Glasgow Scale, que hace solamente 3 preguntas, dice, puedo masticar, puedo tragar y mi habla es. Y según eso, de una forma muy general, se hace un perfil funcional en estas tres alternativas en los usuarios, ¿ya? Esta es una escala que habitualmente usan los cirujanos, que antiguamente solo preguntaban, ¿usted cómo está comiendo? ¿Cómo come actualmente? ¿Qué quiere comer después? ¿O cómo está masticando? ¿Puede masticar? No. Para dejarlo en un rendimiento más objetivable y comparable, se utiliza esta escala, ya que también la vamos a encontrar en la literatura. En el Instituto del Cáncer usamos el 2 como una escala para hacer un seguimiento de deglución y estamos implementando el uso del ITSI para poder estandarizar las consistencias, viscosidades y los distintos tipos de alimentos que vamos a evaluar o que queremos indicar en los usuarios, ¿ya? Obviamente es justo un proceso, es un lenguaje común que hay que utilizar con nutricionistas o con distintos profesionales del equipo. O sea, no sacamos nada con evaluarlo solo